Novios de Vernáculo, escena 13.4, plano 1, toma 1. Homenaje a Sergio Castro Vallar desde su lugar acá, Pérez Celedón. Cantan su canción y las cacarean protegiendo a los pollitos y la yegua santa por ahí. Este es el rol del corral, junto a las vacas estoy. Tengo que ordeñar una por una cada una, o si no me saca el patrón. Mucho que hacer para vivir, para pasarla bien. Hay una cosa fresca y sabrosa donde te puedo ver. Eres tan bonita que me hace pensar que pura vida estar contigo en este lugar. En el potrero las guayabas maduras están, los grillos cantan y los perros ladran por allá. Este es el rol del corral, cuando la noche cae, las alas y los sapos entonando su canción, dice que mereces tu corazón. Este es el rol del corral, junto a las vacas estoy. Tan bonita que me hace pensar que pura vida estar contigo en este lugar. En el potrero las guayabas maduras están, los grillos cantan y los perros ladran por allá. Se la juega. Bueno, bienvenidos y bienvenidas al Bosque de la Hoja. Hoy en el Acapulco tenemos el Bosque de la Hoja. Sonido es la sensación percibida por el oído, que recibe las variaciones de presión generadas por el movimiento vibratorio de los cuerpos sonoros. Llegó el Pérez. Eso, Pérez. En el bosque de la hoja. A ver el coro.
es inexorable. El tiempo no perdona a nadie. El tiempo aprovéchelo porque se va muy rápido. Niños jugaban con sus patinetas, tú caminabas desnuda en la arena. Yo no sé qué te pregunté cuál es tu pena. El amor es una de ellas que te puede hacer llorar. No confíes en cualquiera, que no siempre hay una estar. Es lejos vivir un sueño, tú dejas tomar. Que morirá el sol sin ¿Estás todo bien? Siempre que ando de fiesta y con la gente de Jueves de Vernáculo me junto, lo primero que les pido es que me toquen el punto, papá. Hola perrillos, ¿cómo están? Somos Vernáculo de Costa Rica. Gracias, gracias. Somos Vernáculo de Costa Rica. Yo les dije que yo he sido como el que he llevado mi ritmo. Me han criticado muchas veces porque he querido ser solo músico y entonces me dicen, sí, Valentín, ¿y qué estudiaste? Música y qué más. Dice que más siguiera, es hiriente, porque uno le ha costado mantenerse en esto, o sea, no es de regalado. Mira. No, no es un aguacate. ¿Pero qué es? ¿Un caimito? No Caimito. sé, ¿Y a qué sabe? A Gloria ya le doy. Estar feliz de la vida. Mae, es un mae que es feliz de la vida. Sí, sí, entusiasta. Hay que ser feliz en esta vida y no andarse uno preocupando por tantas cosas, vive tranquilo. Y Sergio, eso es lo bonito, que Sergio es una persona muy tranquila, ha hecho lo que él ha querido y
Y sea cosas buenas, sea cosas malas, pero Él ha vivido una vida. ha vivido que la ha tenido. vida, sí. La música es infinita. Dice que la música comienza a las 4 semanas, uno está ya dentro de la madre, porque el corazón tiene un ritmo que son como Latido. 160 pulsos por minuto. Entonces dice que ese ritmo se mantiene. Entonces que la música comienza desde que uno está en O sea, el corazón es un metrónomo. un metrónomo, pero ya es el principio de por lo menos hay un ritmo, que es lo principal. Me imagino que cuando comenzó toda la música todo era rítmico, muy rítmico, con los tambores, con hacer sonar piedras, algo así. La armonía, ¿qué serán? Los vientos, las gotas y la melodía. Ah, bueno, ¿y el ritmo aquí cuál es? Los pasos, el corazón. Mismo susurro del viento. El sonido de un ave siempre nos atrae aquel sonido, es música. Nacemos llorando y morimos llorando también. ¿Eh? Entonces, llorar es música. Y si nos ponemos más profundos, también parece que el ritmo es el tiempo en que vivimos, que va corriendo. El tiempo hoy es de día, tarde, noche, día, tarde, noche. Entonces es como un ritmo. Ahí va. López, recuerde que eso tiene que estar listo para la mañana. Ok. La oficina me vomita al concreto gris. Y esto todavía es Chepe, por más que quiera no es París ni Barcelona. Las calles repletas de obreros en coma, el sol se oculta, la luna asoma. Una paloma me observa inquisitivamente, no le apetecen las migajas de mi mente. Siento el desgaste, angustia en carne viva. Las cámaras vigilan en silencio desde arriba. Jesús me juzga con mueca desaprobatoria. Es un sticker en un bus y un borrón en mi memoria. Estoy donde me exigieron y aún me siento como escoria. Los títulos no traían consigo la gloria. Es la misma historia todos los días, por ratos la vida se siente vacía, pero es excitante ser reemplazable. El poder y el doble filo del sable. Otro engranaje en la máquina ciudad. Publicidad me ofrece felicidad, amarga, y así la muerte se me acerca segundo a segundo, mientras yo trato de comerme el mundo. Otro engranaje en la máquina ciudad. Publicidad me ofrece felicidad. Sin embargo, yo seguí en mi línea y aquí estoy con la música, llama 51. Entonces, a eso voy yo, ser uno. Porque el tiempo, si usted comienza a complacer a la gente, y complacer, al final usted no se complace, usted va a ser un complaciente. Soy un propietario titulado, ilusionado y defraudado por fantasmas del pasado. Cuando tenga mi casita, oh qué suerte tan bonita. No, si debo todo y el banco me lo quita. ¿Cuántos millones se necesitan para ser exitoso? ¿Cuántos subordinados para ser poderoso? ¿Se vale ser tramposo y no tener moral? No la tienen los presidentes, menos un simple mortal. No está mal si funciona, dele. Aquí es matar o morir, alimentarse de peleles. La escalada corporativa implica sacrificio. Dicen que el actual gerente empezó limpiando pisos. Un carro más chuzo, una casa más grande, comer mucho y sin hambre. Una pantalla gigante que me entretenga a los hijos. Escuela privada y todos los mitos de rigor. Dios, la Virgen, el diablo, el estupor. Este es el ron del corral. Ay, próxima Eso es lo que usan en el Acapulco. Publicidad me ofrece felicidad, comarca, y así la muerte se me acerca segundo a segundo, mientras yo trato de comerme el mundo. Otro engranaje en la máquina ciudad. Publicidad me ofrece felicidad, comarca, y así la muerte se me acerca segundo a segundo, mientras yo trato de comerme el mundo. En la vida hay personas que uno conoce y que lo motivan mucho y que son personas que tienen un talento extraordinario, y ese es Sergio Castro. Sergio Castro, Lo conocimos en el año, bueno, yo lo conocí en el año 92. cantautor de Pérez Celedón, vocación, tiene mucha vocación para Sí. componer. Nos hizo ver esa parte humana de la música que no solo es interpretar canciones, sino también componer como ermitaño.
Sí, es un poco antisocial. Le gustan las cosillas buenas de la vida, ¿verdad? Igual que uno, medio oveja negra. Buen día, caballero, y ponen unas... Sí. Pues mi teléfono está como Sergio el Loco Castro, porque dice que loco hay que tener un poco todos, pero él Se pasó un toque. se pasó un toque, pero no importa. Sí. En algo tenía que salir, ¿verdad? Un poquillo tocado. Toquilla. Tengo el perfume a café en mi acento tico y las rimas soltadas al aire al calor de un pintico. Tengo la sonrisa de la abuela tirando tortillas al comal y la dulce miel del chiverre después de un tamal. Soy calipso y soy tambito, soy una mezcla de colores y como el cacique Garavito, grande entre los mejores. Tengo un par de cordilleras que respiran fuego y escupen esferas, una expresión de arte jalada por bueyes en las carreteras. Soy el chiquillo al que le pintaron un bigote, un campesino pa'l brete con chonete. Quizás sea eso, quizás sea más, mis manos callosas de tanto sembrar. Soy los cuentos de mi tía Panchita, la poesía de Jorge de Bravo, un negrito llamado Cocorín, la belleza del noble manatí. Soy los cantos que salen del alma del indígena que amo a Cibú, una acuaria que celosa mira lo bonita que eres tú. Quizás sea eso, quizás sea más, que vivan siempre el trabajo y la paz. Quizás sea eso, quizás sea más, que vivan siempre el trabajo y la paz. Ella entró y cuando entró, me quedé viéndola como nueva, y le digo, buenas. Y el eco de tu voz sentí, de rojo el cielo se mi corazón estaba todo en su. Entonces Rodrigo dijo, voy a ponerle música y le voy a decir a Sergio Castro, que es un amigo de nosotros, compositor muy conocido. Entonces le dio el papelito y Sergio le puso música. Yo me quedé solo en el apartamento y comencé a escribir esa canción. La escribí así, sin ningún manchón, seguí de la letra, todo así. Y estaba yo volando en una nube sin saber todo lo que venía con nuestra niña que ya tiene 20 años. Y entonces en esa época estaba el Festival Grano de Oro, que lo organizaba la Municipalidad de San José. Hay fotos donde estoy así nada más con la pancilla, porque ahí la canté ya. Tenía 3 meses Con de el embarazo. fruto del amor la canté en el La vientre. cantó embarazada. Fue muy sí. bonito, sí. Toño con el acordeón, el compañero de vernáculo. Sergio Castro tocaba la guitarra. Sergio Castro. Valentín el contrabajo. Y Martín Castillo, que lo decimos cariñosamente La Macha. La Macha. Es un músico nacional muy reconocido, tocaba flauta traversa. Yo no participé en ese ensamble, me quedé Como manager. como Juana y temblando de emoción y llorando cuando estaban cantándola, porque sí, muy linda fue. Sí, era un equipo, un elenco de músicos excelentes que cantaron, que tocaron esa vez, que acompañaron a Thais en ese festival.
Esta canción Rodri la escribió el 31 de octubre porque fue el día que nos dimos cuenta de que íbamos a ser papás. No llores, Yoyi. No. Me hizo ojitos de llorón. Lo que llevo aquí en mi vientre es el fruto de mi amor por ti, es la copia de tu ser en mí. Lo que llevo aquí en mi vientre es lo más sagrado que hay en mí. Ya lo amo, ya lo adoro y por siempre lo querré. Lo que llevo aquí en mi vientre es lo tuyo, es lo mío, y como este puro amor siempre nuestro lo será. Lo que llevo aquí en mi vientre es la semilla que Dios nos dio para hacerla germinar con cariño y emoción. Aquí dentro llevo yo parte de tu corazón, entera toda tu alma, igual que la puse yo. Vamos a adorarla siempre, porque así la manda Dios. Y siempre voy a quererte como hoy me quieres tú. Y siempre voy a quererte como hoy me quieres tú. Yo ya. Yo tengo la impresión que sí trabajo. Ah, pero qué golazo, ¿no? Siempre creo que la vida es corta y entonces me gusta llevarla a mi ritmo. House. No puede ser cualquier cosa, si es house tiene que ser como el house. Yo soy un niño grande. La parte bohemia que uno tiene, que le gusta el arte y todo, pero que es así un poco... Bien, vale. Como, vagabundillo, ¿verdad? Como que hay que llevarla al ritmo de uno, ¿no? Nos vemos en la segunda vuelta. ¿Qué vamos a engordar? Vamos a salir. No tenés que avisar. Ay. Esa cámara de gases a veces sale uno.
Ese es mi batimóvil, mae. Me lo trajeron de Miami, ¿verdad, papá? Madre, vea la araña, madre. Qué mentira. No, huevo, vea. Las presiones externas a veces... Yo he sido siempre muy rebelde. Y me podrán decir rebelde sin causa, pues sí, seguramente. Pero he vivido la vida como yo la he querido. Salud, salud. Salud. ¿Qué tenés ahí, Toñito, que estás escuchando? Capricho número 24 de Paganini con acordeón. ¿Con acordeón? Siempre caprichoso, ¿verdad? Siempre caprichoso. Y una moto de fondo. El modo que voy sacando a mi familia adelante. Gracias a la música, pues, mis hijos pues van caminando en la vida y para mí representa el todo, porque dependo de eso. Pero además, el trabajo que yo hago con la música lo disfruto mucho y en realidad sí lo disfruto y lo vivo cada chivo que voy, cada presentación que se hace, pues la disfruto mucho, aún contra el cansancio que a veces pues ya es agotador, tercer chivo en un día, una cosa así, pero aún así lo disfruto. ¿Por qué? Porque la gente que me contrata el segundo chivo, el tercer chivo, no tiene la obligación de saber que yo vengo de otro lugar. Entonces ellos están obligados a que yo dé el máximo de rendimiento y eso es lo que trato de dar. Entonces, para mí eso es la música. Además de mi modo vivendi, mi felicidad es lo que hago en la vida. Punto. Excelente, claro. Así es, yo creo que yo también parecido, es mi modo vivendi. Pero aquí estaba leyendo qué bonita esta definición en Google de la música. Dice, conjunto de sonidos sucesivos combinados según este arte que por lo general producen un efecto estético o expresivo y resulta agradable al oído. Para hacer una definición más técnica de lo que es música. Y sí, la vida de uno ha sido alrededor de la música siempre, ¿verdad? Y hasta la fecha, los 52 años que tengo, sigo viviendo de la música. Y de la lotería también. Para mí la música es como un regalo que me dio Dios. O para los amigos que son ateos, si algún amigo ateo me escucha, es un regalo que me dio un ser superior, que no es a todo el mundo el que se los da. Entonces yo, gracias a este regalo que he tenido, soy libre, no dependo de otras cosas en la vida, sino con mi música yo puedo ir a donde quiero, puedo tocar donde quiero, me puedo expresar, vivo de la música. O sea, gracias a la música tengo mi libertad. Acción. Yo me recuerdo de este parque porque aquí venía con mi hijo a jugar, mae. Relacionado con la música, fue pucha. Es que yo vivía aquí a los 75 metros, cuando vivía con la mamá de mi hijo. Entonces venía a jugar aquí con mi hijo. Aquí venimos a celebrar el gana del Festival de Oro con la canción, el Grano de Oro que hizo Valentín, la canción. Ah, sí. Estuvimos ahí celebrando que Cierto, Valentín hizo una canción cantando sin cesar. Sí. Eso ha sido un reconocimiento muy bonito, que fuimos a tocar al Festival Grano de Oro y ganamos el primer lugar. Eso fue en 1998. Sí. Y llegamos y celebramos aquí a los botellón de whisky y todo, ¿verdad? Dieron un premio de 100,000 colones. 100,000 colones, 33 para él y para el compañero, y yo 34 por haber hecho la canción. 1000 cañas más. Sí. ¿Alguien me puede dar la mano? Ojo ahí. Despacito, está bien, no yo.
Eso, ahí está. Siempre me acuerdo mucho de un día que usted me dijo, le tengo una sorpresa, y vino con el bocho. Ah, sí. ¿Se acuerda, Jenny, cuando tocamos aquí los lunes, que la gente decía lunes de Sengome? Ajá. O el lunes de Maldición Gitana. Vamos. El que toma lunes toma toda la semana. Y así seguimos. Hombre, Jenny, ya la vi, usted es muy competitiva, ¿verdad? Usted cambia la mirada, y pone una mirada así como aquí yo estoy jugando, papá. Como tenebrosa. Ah, ya la medí. Antes que bueno. No, ya tenebrosa, dice. Eso. ¿Está adentro? Sí, qué bárbaro. Lleva un montón de triples. Estoy en esa hora nunca. Sí. 2 centros. Va. Ese pezón es suyo y nos jalamos para los ríos. Ninguno. Casi. Que el casi no existe. Te preguntas qué nos faltó, porque la vida se pierde así. Las estrellas contra todo, pero nadie sabe qué responder. Solo con la luz, melodía pensando en ti. Vas al parque a sonreír, a ver el circo del porvenir. Y te gustan las canciones de una ópera que yo no entendí. Te divierten los payasos de la calle, tan atentos y amables, todos tan desfilados como tú, porque tu sangre no es azul, natural no es azul, natural. Te imagino de cabeza sentado sobre la mesa, esperando la cerveza, conversando con la alcaldesa. El teléfono molesta, te interrumpe en plena fiesta. Alguien te quiere hablar, alguien quiere gritar. Yo empecé a estudiar música porque mi mamá fue la que quería que yo estudiara, porque como mis papás y mis tíos lo habían hecho de una forma empírica, autodidacta, ella quería que yo me formara musicalmente. Y entonces yo llegaba a la casa y sacaba el acordeón, uno que está aquí, lo sacaba del closet del cuarto de mis papás y comenzaba a estudiar acordeón con un método que tenía mi mamá de acordeón. Es algo que lo traigo yo seguro entre los genes. Y yo no sabía que a mi mamá siempre le había gustado el acordeón. Y antes de conocer a mi papá, mi mamá ya recibía clases de acordeón.
Pues entonces mi mamá se había comprado su propio acordeón, ella tuvo su acordeón, un acordeón pequeño, Conner. Digamos, la que me apoyó muchísimo en la música que fue mi mamá, ahora está enferma de Alzheimer. Pero yo puedo estar con ella aquí en este momento, vivo, o sea, para ella, porque ella fue la máxima, la que más me impulsó a estudiar música. Mami, esa era la canción que a usted le gustaba tocar cuando usted tocaba acordeón, La Guaria Morada. ¿Le gustó? Yo, fue lo que me encontré. Rodri, que inventaba tanta palabra. Sí, mami, yo escuché, lo dijo el locutista del radio. Locutista, él inventaba palabras. No, y vea la que encontré acá. Mami, hoy el portero de Alemania se declaró gay. ¿Ah? ¿De verdad? Eso dijo Rodriguito de 5 años. Dios mío. Ay, oye. No encuentro ese contacto de serio. Qué extraño, ¿ah?
Macheteado. Jenny. Sí, ¿me oye? No le oigo. ¿Él estará en la casa? ¿Aló? Que ya le sale por la cochera. Bueno. Génesis era un bar muy bueno. Tanto porque era como un club de amigos. Y entonces nos esperábamos a que fuera jueves para vernos todos otra vez ahí. Nosotros salíamos de los ensayos los martes de la estudiantina, de la UCR, y nos íbamos para, después del ensayo, a algún bar ahí a tocar. Comenzamos a ir a lugares y a bares que nos contrataban ya luego. Estaba el Génesis, me acuerdo el Génesis. Claro, la armábamos bonito porque de ahí Toño con acordeón y flauta traversa, imagínense, es la melodía. Y entonces era un trío de ahí que la armábamos buenísimo. La música para mí es algo que va muy a la par de cada persona, dependiendo como lo quiera vivir. Pero la música siempre tiene que estar presente. La música es como un lubricante en esta vida. Aló, buenas tardes. ¿Sí, para servirle? Sí, también hacen rezos del niño. Si quiere le comunico a Rodrigo. Un momentito, por favor. Yoyi. Yoyi. ¿Qué será? Resólvelo. Aló, buenas tardes. A la orden, ¿en qué le puedo servir? Dígame. Pues sí, hacemos rezos del niño. Las letanías en latín, sí, claro. Pero estamos ahí haciendo la fuerza para que la gente pues, participe con el latín criollo. Bueno, tenemos varias opciones. La primera opción y la básica es mi esposa y yo cantando con guitarra y pistas, mi esposa. Esa es la primera opción. Después tenemos lo mismo, más un acordeón o una marimba y un bajo. Eso depende de lo que el cliente necesite, ¿verdad? Habían dos, habían tres y nadie pudo ver aquel viejo violín que lo tocaron otra vez. Aquí o allá, todo es igual si vos te vas. Nada cambiará, tu olor a tierra quedará. En los caminos que pasamos una vez, llorarás. Bueno, ahora estamos de fiesta, bienvenidos a LACA. Bueno, y a la vez tenemos un cumpleañero especial, un francés que nos visita esta noche, que está por acá, véanlo. Está llegando a la media teja nuestro amigo Toñico. Vea qué manera. Gracias, Jenny, por develar la placa conmemorativa del cincuentenario. Yo creí que era el cliente del mes. ¿El qué? El cliente del mes, pensé que era la foto. Sí. El cliente del mes. Bueno, un aplauso aquí para Toñico, que está llegando. Gracias. Bueno, muchachos. Bueno, vamos a iniciar. ¿Está listo, Toñito? ¿Usted? Sí, ya estoy listo ya. Valentín, ¿está listo? Listo, esperando. Ok, voy a decir a doña María que vamos a iniciar entonces. Doña María. ¿Sí? ¿Estamos listos? Vamos a iniciar. Sí, es que vieras que si nosotros tenemos otro compromiso, otro recito ahora más tarde y tenemos que irnos, entonces sí hay que empezar. Leamos. Ya, sí, estamos esperando que viniera doña Patricia, pero ahí, démosle. Ok. Vamos, muchachos. Ave María Purísima.
Spiritus Sanctus Deus, Santa Trinita, Eneus Deus. Pasamos a La Bamba, pero ahí La Bamba ya fue algo, solo fuimos Rogo y yo porque pasaba en el sombrero, no teníamos tarifa fija. Una cantina Era una pequeñita. cantina muy pequeña, La Bamba. Y sí, ellos Entonces ahí nos metimos Rogo y yo en La Bamba, a lo que nos echaran en la bolsa. caben 2 músicos ahí. Sí. Y ahí estuvimos como que unos 6 o 7 años, creo. Y después pasamos al Acapulco. La tierra que tiene guarias, sin libros encantados, en donde vive la cegua con el indio enamorado. Por ahí apareció Manuel Acevedo, que se acercó a matar fiebre con ellos. ¡Salud la compañía, compañero! Y ahí, Manuelito. ¿Puedo echarme una piecita con usted, hermano? Así como... Qué lindo, Manuelito, claro que sí, Manuelito. Saque. Perdón, pero... ¿Puedo echarme una piecita? Sáquese el instrumento, Manuelito. Voy a sacarme chunche, a ver. Pero no le pagamos. Ah, qué lindo, ¿verdad? ¿Cuándo me han pagado? Y era una de las características, que de pronto aparecía un músico y ya empezaba a cantar y siempre ha sido de artistas invitados. Entonces llega y empieza y el otro lleva su guitarra y siempre esa tendencia ha habido a que la gente tenga su participación en el grupo. Entonces empiezan a cantar y va calentando el ambiente y bueno, no hay un guión. De todas formas, nunca ha habido un guión con vernáculo. Y aquí está el Lázaro. Es enorme ese. Más de 100 años de historia. ¿El dueño? No, ese tiene más. Por acá, Manuelito. Vámonos. Sabor. Bueno, Toñito, con ese acordeón, papá. Esto es música. Mucha gente que se conoce, se hace una amistad, han salido novios, han salido gente que se ha casado conociéndose aquí en el Acapulco. Embarazos después de DACA. Hay mucha gente que se ha conocido aquí y le sirve para los negocios. Se venden, se compran cosas, se hacen hechos negocios entre gente que se conoce por acá. Y a nosotros mismos, perdón Toño, a nosotros mismos nos salen muchas actividades de aquí del Acapulco. ¡Bomba! Qué bonita la música y qué bonito lo criollo, pero el que toca el acordeón se parece a Chibolo. Eso no rima. ¡Bomba! Este acordeón lo toco con la derecha y lo toco con la izquierda. ¿Sabe que vaya a comer mucha mierda? ¡Bomba! Hay cosas
cosas en la vida difíciles de entender, que en el pico de una botella no se orina una mujer. ¡Bomba! Esa bomba que dijiste está muy buena y te la voy a contestar. Si me prestas un embudo, hasta me puedo cagar. Aquí vernáculo se suelta, se relaja, se destapa, papá. Se destapa. Aquí nos gusta mucho tocar. No, yo en la bamba nunca toqué. Ahí no. Yo no, ni en el Acapulco, en esta segunda temporada nunca toqué, ellos empezaron solos. Sí, porque esta vez David, el dueño del Acapulco, dijo que, bueno, no sé qué negocio hicieron ellos, pero que él no pagaba 3 músicos, solo 2, entonces Toñito y Rojo es porque por eso van ahí. En noches de luna llena, cuando estás en el corral, se te nota entristecido y dan ganas de llorar. Por eso cuando la albarda, anoche dormí en el Aca, teniendo cama. Culpa de Chachi Jamie, dormí en que la fiesta es para Toño, eso Toño. Chupe, bebé. No, hijo de puta. Entonces Rogo ha vendido el grupo con 2, solo 2 músicos. Si ha habido algún roce con ellos ha sido siempre porque no hay suficiente dinero para pagar el tercer músico, ¿ok? Bomba, estamos aquí todos los jueves escuchando el buen son. Hoy Toñito cumpleañero, Toñito el mejor. Bueno, ya dice. Fueron 3 meses de estar en Francia, de pueblo en pueblo. Nosotros viajamos de norte a sur y de este a oeste en autobús. Todo. Giras a pueblos pequeños que uno no se imaginaba y también allá nos esperaban otras familias y convivir con otras familias. O nos llevaban a un liceo donde estaban los otros grupos, entonces compartíamos con gente de todos los grupos que estaban en ese festival. O sea, a mí me gustaba mucho la cultura francesa, me gustó muchísimo. Tanto así que regresamos, yo he regresado a Francia como 5 veces más después de ese viaje. La misma gente dice que cada jueves es mágico, que cada jueves es diferente. ¿Cómo te dijera? Reencuentro el pasado y lo tiene presente. Porque la misma gente la tiene ahí por años y años. Es riquísimo, es una delicia venir aquí. Una cuestión de que yo diga, pero ¿qué es esta belleza? De hecho, es mi relax de la semana. Cada jueves venir aquí así como a relajarme, a desestresarme y a venir a reírme. Mucha gente me pregunta, pero Ali, ¿no te aburrís de venir todos los jueves? Le digo, vieras que no. Y todos los jueves es diferente. Yo no sé, para mí tiene algo mágico. Bueno, nada más que nada menos que estamos en el Acapulco, en Vargas Araya, y es la fiesta de todos los jueves, todas las semanas de Acapulcazo. Pero estudiando bien el concepto de vernáculo, porque vernáculo es algo propio en la región, algo propio en el lugar, y el nombre nos gustó.
Lele, silencio. Silencio, Lele. Tenía ganas de venir a tomarme una cervecita y andaba con unos muchachos tocando y ya habíamos terminado. Y me vine con Salvequito con las maracas y había los muchachos tocando y me agradó. Y yo les pedí permiso para poder ya expresar la música que me gusta, la maraca, porque me gusta la percusión. Y les pedí permiso que me dieran la oportunidad de acompañarlos un poquito. Y ahí les agradó. Y seguí con ellos y no hay jueves que no esté primero acá para tocar. Es música. Todos la expresamos de diferente manera, pero siempre es música. Pues a mí me gusta a veces más la noche que el día. No sé, me da como más tranquilidad, más libertad. Aparte que soy bohemio, entonces la noche es de los bohemios. Creo que lo voy logrando, yo creo que me gustaría ser un músico en ese aspecto lento, no llegar y subir y llegar a lo más alto y después ya comenzar a bajar, sino eres un músico que siga subiendo. Quiero seguir aprendiendo, esa es mi meta, quiero seguir hasta lo máximo, siempre estar activo. Eso es un sueño mío, una meta, que ahora que se me cumple. Es un poco difícil con esta vida que llevamos de bohemia, de fiesta, pero de nada es imposible. Y si no, lo que he vivido, he viajado, he disfrutado y he sido muy feliz. Lo que quiero es seguir creciendo y creciendo como músico. Salud, Lele. Que pasen más años y que sigamos así. Lleguemos, claro. Claro. Salud. Solo sé que no soy yo. Y cuando todo parecía estar bien, aparecieron pendejosos en la colina. Los cielos desde de noche pareció mediodía. Está temblando. Póngame eso ahí, por favor. Claro que sí. La que no le gusta el vino. Había una chofa, pero la habíamos eliminado. Una fiesta de años, sino que tenía... Ujú. 95, anochecer. Estas son muy Las duras. ramitas Estas crudas. ramitas duras, ¿no? Qué rico. Son todo. durísimas, todas las hojas son duras. Recuerdo a la carpintera esto cuando lo subía. No, y no es. Primera vez que llegó el chirripó. Qué bueno, qué bueno. Ya Una llegamos. escalerita Rico. grande y otra grandota. Solo le y iré otra cantando. chiquita. Una alegría Vea para esta, ti. dura. Vea, tócala ya. Una escalera, Otra vez. una escalera grande. Tundra, la tundra. Chiquitita. Bueno, estamos alistándonos, porque estamos viajando al Bosque La Hoja
Bueno, hay dos amigos que se fueron al bosque de la Hoja. Es una historia un poco vacilona porque se fueron a buscar allá arriba de las montañas de Heredia unos honguitos. Llevaban piña picada, leche condensada, llevaban es la historia de Bosque de la Hoja, hecha por nuestro amigo Sergio Castro Vallar, allá de PZ, de Pérez Celedón. Un aplauso para Sergio y para todos nosotros que estamos en el Bosque de la Hoja. Mira, ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Uy. Güey, vamos a esperar a la puerta otra vez. Bueno, tenemos un invitado especial que es nuestro bajista del grupo Vernáculo que viene llegando, Valentín. Es nuestro bajista. Ya completamos nómina, nos faltaba Valentín. Aquí está nuestro bajista y... Ahora felices los tres. No, no papi. Estamos en orden, véala, Berna y compañero. A ver si me llevan a cantarlos, ponerme mucha gana, porque vamos a hacer los coritos. El Bosque de la Hoja es el himno de los jueves de Vernáculo y se ha convertido en eso, un himno para nosotros. Y decimos así, oiga. Anda, bañate. No diga nada. En el bosque de la hoja, una loquera me volé. Todo era amarillo rosa, las vacas hablaban inglés. Una vega como loca sobre los pinos se estrelló. No sé qué la
bailando. Pues puta. Calma. Wow. Qué rico. Calma, calma. Pues puta. Gracias, Acapulco. Gracias, Bosque La Hoja. Para siempre, Acapulco. Gracias. No diga nada. No diga nada. El Bosque La Hoja. Sí es cierto. Juez de vernáculo, escena 14, toma 2. ¿Quieren otra?